Hola amigos de MOL TV, muy buenos días. Nos juntamos hoy día jueves para Mirada Política, un programa que generalmente hacemos los días martes, pero hoy día con un invitado especial para conversar con Rodrigo Pérez de Arce em, él es abogado, magíster de Sociología, investigador del IES, pero lo interesante es que escribió un paper sobre cerrar el proceso constitucional que está en este momento abierto, que se vota en el plebiscito de diciembre. ¿Cómo está Rodrigo? Muy bien, muchas gracias, Ángel. Un gusto estar con ustedes. Yo leí el paper, es muy interesante, tiene cuatro ejes que vamos a ir explorando en la conversación, pero antes de eso, quería preguntarte una, una duda que está ahí dando vuelta, especialmente con la última encuesta, es si se da vuelta o no el resultado, como planteó en algún momento José Antonio Caz, y que se ha enarbolado como una tesis, especialmente del sector republicano. ¿Alcanzan los tiempos como para que se dé vuelta y gane el a favor? Es una pregunta de oro, ¿no? Y yo diría, la verdad es que no sé, ¿qué sí me parece que tenemos que tener en mente? Primero que, a diferencia de los procesos anteriores, lo que hemos visto es que aquí hay un voto que no es tan marcadamente o no tiene tanta fuerza sentimental, ¿no? La gente se pasa de un lado a otro, un poco dependiendo de la coyuntura. Creo también que en Chile nos ha acostumbrado a las sorpresas, a que un poco puede pasar cualquier cosa y que lo que está sucediendo hoy día no es garantía de que vamos a tener ciertos resultados, ¿no? Y además creo que una vez que se despeje, o ya ahora que terminó el proceso del consejo y salen los consejeros, principalmente de la palestra, vamos a tener que ponernos a hablar sobre el texto y a mí me parece que el texto da para una buena conversación, y en ciertos aspectos yo creo que se defiende bastante bien. Ahora, todo esto ha ocurrido también cuando el presidente manifestó una crítica al proceso. Hasta el momento, la moneda y el presidente en especial habían mantenido silencio y el día martes él manifiesta una crítica a cómo se llevó el proceso en el Consejo. Es difícil para el presidente tener que salir a explicar, por ejemplo, la frase de de la Constitución escrita de los cuatro generales. De hecho, se le preguntó el día martes y él no respondió. Hay ministros que en algún momento, antes de que fueran ministros, dijeron que la Constitución actual estaba derogada por los hechos. Entonces, ¿qué tan difícil va a ser para el gobierno en general, para el presidente en particular, poder entrar en este debate de aquí hasta diciembre sin manifestar una opinión tan clara en el en contra, porque claramente el oficialismo ya va a estar alineado en el en contra, pero también sin generar que eso beneficie a la favor? Mm. Sí, el presidente es el gran elector en nuestros últimos procesos. Lo que él hace termina generando movimientos políticos bien importantes y no es descartable que eh, su posición por el apruebo en el plebiscito anterior haya movilizado un montón de gente en contra suyo, que además hubo un despliegue bastante importante del gobierno, incluso en algunos casos, digamos, al límite de su atribución. Dicho eso, yo creo que es bastante evidente cuál es su posición y va a tener que hacer algo que para él ha sido tremendamente complicado, no solo en este tema, sino que en otros, que es morderse la lengua, ¿no? Porque todo indica que no solamente la respuesta que él da, sino la polémica en la que él se enfrasca con un periodista del Mercurio, em, tiene más que ver con un arranque que con un diseño controlado, porque el gobierno, de hecho, su estrategia antes, impulsada por el mismo presidente, era: si alguien quiere encontrar confrontación en mí o un oponente en mí, no lo va a encontrar, porque claro, sabe que cualquier paso un poco en falso le puede salir en contra. Ahora, a mi juicio, las izquierdas se desembarcaron bastante rápido del proceso y esto aplica también para el propio presidente y para su gobierno. Sí, el oficialismo es cierto, después vamos a ahondar un poco en eso, rápidamente se desembarcó. La actitud de los consejeros del oficialismo ha sido bastante criticada por los consejeros de oposición, en que en algún momento se ofrecían algunas ideas, cosas como para acercar posiciones, y esas nunca se concretaron. Pero además, ahora
cerrado ya el tema del texto, existe el problema para la opción en contra de instalar un relato. Mm. Eh, ¿Tú ves viable que se pueda adoptar un relato, cosa que el rechazo, la vez anterior, hizo con bastante facilidad? Mm. Sí, pasa que creo que son dos campañas bastante distintas entre sí, porque el rechazo a la constitución anterior se sustentaba en un proceso que había sido totalmente estrambótico, totalmente desconectado desde el inicio, o sea, desde las pifias al himno en adelante, que todo, la verdad es que se fue cayendo, se fue disolviendo muy rápido. Y también que en el fondo las alternativas en disputa eran muy claramente distintas. Digamos, el borrador de la convención, el anteproyecto, era radicalmente distinto a lo que teníamos. Y, y la constitución actual, digamos, con sus problemas, eh, es conocida, tiene ciertas expectativas asociadas a cómo funciona el poder político. En cambio, ahora, la verdad es que como no hay un cambio radical y como está este problema discursivo que tú mencionabas muy bien, las izquierdas están metidas en un problema súper importante. ¿Por qué? Porque tienen que elegir, digamos, para ellos entre dos males, que es la constitución vigente, la del 80, con las reformas del 2005, o la constitución que prepararon y en la cual incidieron de manera muy determinante los republicanos. Y en ese sentido me parece que en ninguno de los dos casos el gobierno tiene cómo ganar. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos alternativas cierra el proceso constituyente con una constitución más legitimada que la que tenemos hoy día. Y un último punto, respecto a esto que tú mencionabas de que la constitución quedó derogada por la vía de los hechos y que cuando faltaba poner el certificado de función, yo creo que ahí hay un error. Hay un error, ¿por qué? Porque la legitimidad de un instrumento no solamente está dada por su origen, sino también por cómo se comporta, por cómo va mostrando eficacia a lo largo del tiempo. Y la constitución del 80, la verdad es que probó ser mucho más tosuda, mucho más persistente de lo que muchos quisieron creer. En tu texto de cerrar el capítulo constitucional, señala que un nuevo fracaso sería una catástrofe para la clase política, porque evidente, eso ya sería segunda vez en que se intenta redactar una nueva constitución y ambas son rechazadas, pero muchos advierten que parte del rechazo o parte del voto en contra estaría sustentado justamente en una crítica a la clase política. Entonces, eh, ¿cuánto más podría aumentar ese desapego que existe actualmente con un rechazo? O si ya ese desapego ya está instalado. Oh, a mí me parece que el desapego está instalado. Está instalado muy claramente hace bastante tiempo, no solo desde el proceso constitucional anterior, sino incluso antes del estallido. Uno puede ver esta desafección como parte de sus causas, ¿no? Este desajuste entre nuestra estructura social y nuestra estructura política. Eh, y a mí me parece que, claro, ninguno de los dos escenarios resuelve por sí solo el problema. Eso, y la constitución por sí sola no arregla, digamos, todos los problemas que tiene Chile, que son muchos, muy variados, de distinta índole, que no solamente tienen que ver con la política, ¿no? ¿Por qué creo que es más grave o que genera más daño un nuevo fracaso, digamos, que gane el en contra? Porque mostraría muy claramente que la política no es capaz, por segunda vez, de ponerse de acuerdo en algo que interpele a la ciudad. Ese es el problema que yo veo, que en el fondo tuvimos una primera discusión que resultó infructuosa. Vamos a tener una segunda discusión que esperamos que conduzca a algo, pero que en el fondo cerraría completo como la vuelta respecto de la discusión constitucional, y ahí uno miraría para atrás y se preguntaría, ¿qué fueron estos 4 años? Fueron 4 años, en cierto sentido, perdidos, en los cuales las dos alternativas que venían a refrescar el poder, a renovar su ejercicio, no fueron capaces de hacerlo, porque uno tiene en la primera convención a la nueva izquierda con movimientos sociales, con la performance, actuando y no es capaz de conectar con la ciudadanía, con su texto, y sería un descalabro que este nuevo cuestionamiento que viene desde el lado justo opuesto, que es el orden, es la autoridad, incluso en los colores es más gris, es de chaqueta y corbata,
y que no lograría hacerlo. Y por eso yo veo que sería un fracaso, sabiendo, y con esto me interesa volver del inicio, que la Constitución no cierra nuestras crisis y que esto va a exigir en cualquiera de los dos escenarios muchísimo trabajo político porque tenemos muchos problemas en muchos ámbitos que no son solo chilenos, en fin, el problema es muy grande. Ahí hay un punto importante porque, claro, ni por A ni por B, ni por en contra o por el a favor, se va a cerrar este momento de incertidumbre, por un lado, se va a encauzar la crisis, que ya en este momento ya no es ni social ni política, sino también económica, pero el senador Quintana instala esta idea que si gana el a favor, podría generarse las condiciones para un nuevo estallido social. Pero a la vez, si gana el en contra, serían, como tú mencionas, 4 años en que la herramienta con cual la clase política intentó darle cauce a la crisis de octubre del 2019 fracasa. Entonces, la tensión, en vista de lo que señala Quintana, el senador Quintana, y en vista también a lo que señalas tú, es que el ambiente podría permanecer tenso y abierto para una tensión social. Bien. A ver, ¿qué me parece? O sea, un par de palabras antes sobre lo que hace el senador Quintana. Me parece que ese tipo de argumentos son indignos de su investidura. Del Mm. presidente de un partido político, eh, que hoy día es cada vez menos importante, ¿verdad? Ya no es lo que fue hace algún tiempo, pero que fue presidente del Senado, que es senador, en fin. Una persona, digamos, importante y que da ese tipo de argumentos casi como amenaza, porque, en fin, un estallido solamente la protesta pacífica, sino que tiene una cara, digamos, muy violenta. Y por eso a mí me parece que el argumento, digamos, es malo. ¿Por qué a mí me parece que cerrar ahora el capítulo constitucional es positivo? Em, Primero, bueno, porque no hay otra oportunidad, eso es lo más evidente y lo han descartado desde el gobierno hasta la oposición todos los actores políticos más o menos serios. Pero ¿por qué me parece esto? Primero porque en materia económica despeja una variable que hoy día ha sido, digamos, muy cuestionada, que es la incertidumbre interna. El mundo, obviamente, con producto de la guerra entre Ucrania y Rusia y ahora entre Israel y Hamas, la verdad es que está en un estado de bastante incertidumbre, pero además nosotros tenemos mucha incertidumbre producida por nuestro propio contexto y que está muy marcada por el segundo punto que quería decir, que es que nuestro clima político, nuestros políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en las cosas más mínimas, ¿no? Y uno mira cada proyecto de ley que entra de uno u otro gobierno y bajo las condiciones actuales la verdad es que están todos más o menos atados de mano. ¿Por qué? Porque los parlamentarios tienen incentivos o no tienen incentivos, mejor dicho, para llegar a ningún tipo de acuerdo porque ganan más votos apuntándole a sus respectivos nichos electorales. Y en ese sentido me parecería que es positivo cerrarlo ahora porque te permite un rediseño mayor del sistema político, creando condiciones para que existan mayorías. Insisto, no es una varita mágica. Sí. Esto, digamos, creo que sería un error inflar las expectativas desmesuradamente porque es mentira, ¿no? Pero sí me parece que es un avance para poder hacerse cargo, digamos, de todas estas urgencias sociales, de todas estas conflictividades políticas que tenemos, que nos tienen tan trabados en temas tan sensibles como salud, pensiones, seguridad, educación, descentralización, fiscalización de la corrupción, en fin, todos esos temas exigen que el sistema político se pueda poner de acuerdo y los incentivos que ese sistema tiene hoy día para hacerlo, la verdad es que son muy mínimos. Es importante lo que menciona en términos de que el escenario externo es muy complejo económicamente en este momento, pero que la realidad nacional genera esta incertidumbre tanto por reformas abiertas como la reforma tributaria, la reforma de pensiones y también el problema constitucional. Y muchos han planteado de que cerrando el problema constitucional, evidentemente habría una mayor certidumbre, o por lo menos habría un escenario ya donde las inversiones podrían tratar de moverse. Pero ¿es suficiente
¿Es suficiente una constitución ya o cerrado el tema constitucional para poder reactivar la economía, considerando también los factores externos, pero considerando también que tenemos una reforma tributaria que está abierta y una reforma de pensiones también que está abierta, que según dijo la misma ministra de Trabajo, Janet Jara, no se contrapone al texto constitucional, por ejemplo? Bueno, sí, a ver, yo creo que el nivel de conflictividad y de incertidumbre en el mundo es tal que una constitución por sí sola no alcanza, ¿no? No es suficiente, no es una varita mágica ni es mentolatum, ¿no? No te va a arreglar todos los problemas, pero sí despeja una fuente de incertidumbre muy importante, ¿ya? Em, Pensemos, por ejemplo, en lo que fueron los retiros previsionales o el fracaso de la reforma tributaria del gobierno. Esos problemas se caen o en un caso se gana por un desorden en el sistema político, por la demagogia de algunos actores y por la falta de herramientas para poder frenar ese tipo de embate, mientras que el otro se cae porque cuando el gobierno tiene que negociar con demasiados partidos políticos que tiene en el Congreso, ¿no? Entonces, claro, aquí la incertidumbre no va a desaparecer, yo creo que al revés, nos tenemos que empezar a acostumbrar a un mundo más incierto, eh, pero sí al menos despejamos una de las fuentes de desorden que son más persistentes en nuestro país y que nos ha ido acompañando por ya un tiempo que ya no es un hito puntual, ya no es simplemente un año o 6 meses después del estallido, sino que uno incluso lo puede llevar antes, la propia Michelle Bachelet, que ya experimentó este tipo de problemas, ¿no? En su segundo periodo, que teniendo mayoría parlamentaria, teniendo todos los votos para pasar las leyes que quisiera, igual extravía el rumbo por distintos motivos. Menciona un punto muy importante que está recogido en el texto que escribiste, que es el sistema político, el actual sistema político, que entre otras cosas, la propuesta constitucional recoge algunas de las críticas y, por ejemplo, reduce el número de parlamentarios. Mm. Y uno de los peligros que tú planteas de que si se rechaza el texto es que el necesario cambio del sistema político, porque hay un consenso de que esto impide avanzar, que está todo muy trabado, quedaría en manos de los mismos que tienen que reformarse, que es el Parlamento en el fondo, que tienen que buscar fórmulas para o reducir el número o para evitar la fragmentación. Em, ¿Cómo tú ves ese problema si cae en manos de los mismos parlamentarios? Sí, no. De hecho, una de las justificaciones que a mí me parecen más persuasivas para el cambio constitucional con un órgano especial, como fue la convención, como es el consejo, era ese, que es que en el fondo uno no le pasa las llaves de la carnicería al gato. Pero los políticos tienen incentivos para asegurar sus propios escaños, para dibujar las reglas a su favor, para asegurarse en el tiempo, porque digamos, hay gente que vive de esto, ¿no? Y no quiere poner en riesgo su propia ocupación. Em, y además a mí me parece que incluso más que en términos de derechos sociales, tenemos un problema respecto al sistema político, que es el que tranca todo el resto de las cosas, ¿no? El que hace imposible la negociación, el que hace imposible que avancen los proyectos de ley, ¿no? No es solo falta de voluntad, y no es solamente que el ministro, ministra, secretario general de la presidencia sea incompetente, ¿no? No se trata necesariamente de eso, ¿no? A pesar de que han habido algunos más competentes que otros. Pero, pero a mí me parece que ese es uno de los temas donde había que ponerle más cabeza. Me parece que las medidas antifragmentación y de disciplina partidaria sí pueden contribuir mucho en esa línea, y que por el contrario, el sistema actual, tal y como está, la verdad es que solo nos crea más problemas. Ahí hay un punto importante que tú dices que es uno de los temas más persuasivos para poder votar, bueno, en la opción a favor o en contra. Pero, ¿cuáles tú crees que van a ser los ejes de la campaña? Porque es verdad que
la reducción de parlamentarios genera una, pongámoslo así, cierta simpatía a lo mejor del electorado, pero si uno le plantea que es necesario cambiar el sistema político porque está muy trabado, puede que a la gente no le haga mucho, no le genere mayor interés. Mm, ¿Qué temas tú ves que pueden ser centrales en la campaña, eventualmente en la franja? mm. Bueno, en el caso del a favor o sea, perdón, del en contra ya han ido quedando bastante claro. Temas de mujeres, Mm. eh, la senadora Paulina Banich, presidenta del PS, ya esbozó algo en esta línea, eh, a pesar de que a mi juicio fue una defensa o un argumento muy débil, muy precario. Me tocó estar luego en un programa de radio al día siguiente con ella y la verdad es que no había mucho más que un par de banderas de decir que esto era un retroceso civilizatorio. La verdad es que uno mira el texto y eso no pasa así. También respecto de las críticas a la supuesta constitucionalización de la AFP, etcétera, que yo creo que es un argumento que es de doble filo, ¿no? Porque quienes potenciaron la lógica de la propiedad individual de los fondos de pensión fue la izquierda, digamos. Ellos fueron los que instigaron esta lógica, entonces puede ser que ese tiro les salga por la culata y siempre queda, digamos, la campaña del terror de la que habló Quintana, que espero que sea solamente una metida de pata, una declaración desafortunada más de su parte y que no sea el tono de la campaña. En el caso de la favor, creo que los argumentos van, por una parte, en algunos temas de texto respecto de cómo se concreta el Estado social. Eh, Creo también que van a apelar al cansancio respecto de cerrar esta etapa de una vez por todas. Eh, y también creo que tiene un desafío el a favor que es muy importante, que es no caer en la demagogia, ¿no? Una campaña que era como la seguridad va a mejorar ahora, la salud va a mejorar ahora, y eso me parece que es, digamos, es un error que te puede servir para ganar una campaña, efectivamente, pero que en 2 años más te puede reventar de vuelta en la cara si la seguridad no mejora, si la salud no mejora, si la política no se pone de acuerdo, Mm. etc. ¿Y pierde la derecha si gana el en contra? Porque existe una cierta sensación, especialmente después del triunfo del rechazo y luego de la elección de consejeros, también las encuestas sitúan a los liderazgos de derecha y de centro derecha como los que tienen mayor aceptación. El escenario apunta a futuras elecciones que le podría ir bien al sector. Pero ¿qué pierde si gana el en contra? Le daría más ínfulas al gobierno, lo fortalecería, y también para la centro izquierda y la izquierda también podría quedar mucho más fortalecida, o no necesariamente, o existe esta idea de que aunque gane en la en contra, hay sectores de la derecha que pueden festejar igual porque al fin y al cabo se queda la constitución vigente, digamos. Mm, claro, a ver, sí, yo tengo la impresión de que si gana el en contra es un fracaso de la clase política en su totalidad, ¿no? Eso me parece que es muy claro y de hecho los distintos instrumentos le atribuyen responsabilidad a todos por igual. Eh, Más allá de si es real o no, una encuesta que publicó Tenemos que hablar de Chile junto con el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo, que en fin, todos tenían sobre 60% de responsabilidad del gobierno, el Partido Republicano, Chile Vamos, la centro izquierda, la izquierda, etc. Ahora, en el caso específico de la derecha, eh, está la tentación de decir, no, las dos alternativas me convienen. En total, se valida la constitución vigente o gana el proyecto que nosotros promovemos. Yo no sería tan optimista, porque, porque, digamos, lo que hoy día le está dando legitimidad a la política es su eficacia. Y si no es eficaz, si no es capaz de ponerse de acuerdo y de hacer propuestas que tengan sentido para la ciudadanía, la verdad es que no hay nada que celebrar, por más que tengas este triunfo, entre comillas, de que se mantuvo la constitución con la cual tú te sentías eh, más cómodo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si la izquierda tiene un argumento de doble filo con el fondo de pensión, aquí también hay un argumento de doble filo. ¿Por qué? Porque además la ciudadanía demuestra que
a pesar de todo, a pesar del cansancio, quiere una nueva constitución. Puede que no sea esta, puede que no sea el proyecto de la convención, pero hay una incomodidad con ese instrumento que yo creo que si no se arregla ahora, la verdad es que va a seguir dándonos vueltas y va a seguir trancando muchas cosas. De hecho, hay voces ya de derecha que se han manifestado por el en contra. Por lo pronto, tres senadores, el senador Edwards, que es republicano, pero también el senador Kusanovich y el senador Castro de RN. Hay algunas otras voces como Marinovich y Vanessa Kaiser, que también se han manifestado por el en contra. Pero por el otro lado, antes de un discurso oficial del oficialismo, que si bien el PS y el PPD ya lo señalaron, pero ya aparecieron voces como Daniel Jadwe o Hugo Gutiérrez, que no solo dicen que hay que votar en contra, sino que hay que buscar la asamblea constituyente. Eh, ¿A esos sectores les interesa que esto quede abierto? O sea, yo creo que hay mucha gente en Chile que profita con el caos. Me parece que hay mucha gente que quiere que se mantenga un clima de antagonismo, de polarización, de enfrentamiento, y por eso no es casual que las primeras voces en actuar de esta manera y de pronunciarse con mucha fuerza por el en contra hayan sido, digamos, Vanessa Kaiser y Daniel Jado, ¿no? Que yo creo que profitan con esa polarización porque son las voces de la polarización. A mí me parece que en ambos casos, además, eh, los argumentos que han dado son muy pobres. Los argumentos que han dado, que se dieron desde esa derecha, digamos, radical, de que esto sería poco menos que una constitución comunista, me parece que son súper extraviados y que se pierden. Lo mismo respecto a otras personas que han dicho que se va a demorar mucho en implementarse y así, que me parece que son argumentos eh, técnicamente débiles. Y lo otro es, digamos, de parte de Jaude, de Hugo Gutiérrez, que representan a la facción más disruptiva del Partido Comunista, la verdad es que es coherente con su trayectoria, ¿no? No me sorprende porque, porque tiene una trayectoria que se sostiene sobre ese cuestionamiento, esa desestabilización, y que en el fondo a ellos les conviene. Y en cierto sentido esto ya lo dijo eh, hace un año exactamente. Esta noticia apareció el 2 de noviembre del 2022. Flavia Torrealba, cuando decía que el momento constituyente para ellos ya estaba cerrado. ¿Y por qué estaba cerrado? En su teoría, no porque no se pudiera hacer una nueva constitución, sino porque no se podía hacer una constitución mediante una asamblea constituyente como fue la convención, ¿no? Y ya vimos cómo resultó, y ya vimos cómo no solamente no se respetaron ciertas garantías mínimas, digamos, del Estado de Derecho, sino que fue un procedimiento eh, demagógico, polarizante, muy poco serio y que terminó en un proyecto que la verdad es que dejaba muchísimo, muchísimo que desear y la ciudadanía así se expresó, ¿no? Y por lo mismo, viendo quiénes son las personas que se han manifestado en contra y los argumentos que emplean para eso, la verdad es que yo lo miro con cierta distancia, cierta reticencia. No me ha parecido muy persuasivo. Ahí hay una cosa importante, mencionada en la anterior convención. Es cierto que es muy distinta a cómo se desarrolló el Consejo por un montón de factores, no solo de forma, sino también de fondo. Por más que es verdad que una mayoría en ambos casos terminó redactando, digamos, el articulado, pero fueron muy distintas las formas de aproximarse a las minorías. Eh, pero por lo mismo va a ser difícil que un argumento desde el en contra apunte a las formas del Consejo Constitucional, que fue muy institucional, sobre todo. Eh, pero temes que hayan declaraciones de algunos consejeros, como por ejemplo Luis Silva, que generen algo disruptivo que termine influyendo en el resultado. O sea, eh,
lo que dijo Luis Silva respecto a esto, una constitución que la acomodaba más a la centro derecha o a la derecha, me parece un error súper garrafal, no solo en términos estratégicos, sino que en términos de contenido, porque la constitución, si uno la mira, la mayor parte de su articulado, y salvo disposiciones puntuales, es una constitución, digamos, occidental, es una constitución que tiene sus luces y sus sombras, pero que me parece que es una constitución bastante normal en el reglamento del ejercicio de poder, en los derechos que contiene, en fin, que se pueden discutir obviamente, pero entonces flaco favor le hace y lamentablemente yo creo que Luis Alejandro Silva ha cometido bastantes errores durante el proceso, él personalmente, y que se vuelven todavía más notorios, toda vez que es el consejero más votado por lejos de Chile. En fondo tiene eh, cientos de miles de votos, todas las cámaras están puestas sobre él, eh, y la verdad es que yo sí creo que es pertinente una crítica, no solo a él, sino en ciertos aspectos a republicanos. Dicho eso, eh, fuera de esa crítica, la verdad es que a mí no me parece que esta sea una constitución partisana de ninguna manera. Me parece que es una crítica que es injusta, ¿no? Y que además me parece que la crítica de equiparar lo que pasó en este consejo con lo que fue la convención es de una desmesura total. O sea, a uno se lo olvida, pero estuve leyendo el proyecto de la convención y, y el tipo de declaraciones, el tipo digamos, eh, de cambios radicales que se proponían, la verdad es que no tienen parangón respecto a esto. Claro, efectivamente, el pueblo chileno eligió en las dos ocasiones a una mayoría muy clara, caso a los movimientos sociales de izquierda, si se quiere, y ahora al Partido Republicano, y eso los transforma, digamos, les pone en cierto contexto parecido, pero no me parece que sean equiparables y quien los equipara, la verdad es que creo que hay cierta deshonestidad intelectual en equiparar esos dos momentos, porque además yo creo que el proceso, más allá de que en ciertos casos los diálogos no prosperaron, y eso sí me parece que es algo que se pudo haber hecho mejor, que se le podría haber puesto mucho más empeño. Más allá de eso, no me parece que sea una cuestión donde hubo matonaje, donde hubo sectarismo, porque no fue así, como si fue en la convención. Y el presidente llamó a consulta al embajador en Israel. Además está la crisis de Atacama. Esta pregunta es como para ir cerrando la conversación, porque ¿cuánto crees que la contingencia muy difícil que enfrentan los gobiernos, independiente del color político, pero siempre tienen que tomar decisiones, tienen que estar apagando incendios, también se cometen aciertos y errores? ¿Cuánto afecta o afectará la contingencia al plebiscito del 17 de diciembre? No, muchísimo, muchísimo, porque ¿qué es lo que hemos visto en las últimas elecciones? Por una parte, que las elecciones están abiertas hasta el último momento y cualquier cosa puede pasar, y además están muy influidas por el contexto, digamos, más inmediato. Cuando el gobierno se pone en el centro del escenario, yo creo que corre un riesgo. ¿Por qué? Porque es un gobierno que es muy proclive a meter las patas. O sea, incluso desde antes de todo esto, pero por ejemplo, su llamada al embajador polariza, ¿no? Más allá si está bien o está mal, genera cierta tensión. Los enfrentamientos con los medios, ¿no? Es algo donde yo creo que, digamos, hay problemas de la nueva izquierda bien patentes. Temas de seguridad, ¿ya? Porque se van a acabar los Panamericanos y vamos a salir de este festejo que ha salido muy bien y por méritos, yo creo, del gobierno, ¿no? Pero vamos a salir de este momento y vamos a volver a la política usual y ahí yo creo que eso sí influye mucho, sí influye mucho, eh, quizá no, como se dice, como al nivel de lo que fue Atocha, ¿no? En los atentados terroristas de Atocha, en los cuales
cambia radicalmente una elección en España en la semana inmediatamente anterior a que sean las elecciones. Pero sí me parece que el clima sí va influyendo y sí va marcando, y también, junto con eso, a medida que la gente vaya leyendo y conociendo más el contenido, eso también va a ir, yo creo, moviendo a favor o en contra distintas posiciones, porque todavía tenemos entre un 15 y un 20% de indeciso. Así es. Rodrigo, te quería agradecer por la conversación en este día jueves, un poco usual para mirada política, pero te agradezco y a ver si podemos continuar esta conversación en otro momento. Seguiremos, seguiremos. Un gusto estar aquí contigo, Javi. Muchas gracias a ustedes, los seguidores también de Emol TV. Los invito a seguir conectados y a seguir informándose en emol.com. Así que nos veremos el próximo martes.